Y tiró la de tener que definir.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, Gus, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo Hola, están? Gus. Bueno, no estoy ¿Todo en mi bien? casa, entonces hoy, bueno, es otra luz y tengo una acompañante de lujo, hoy está mi sobrina acá al lado. Ah, Puede que hable algo, pero bueno, ya está todo controlado, se compró golosinas y todo como para que esté entretenida. no ¿Sí? pasa nada igual. No, para nada, todo No, bien. no, justo hoy, pero bueno, por eso hubo un cambio, el autor obligado no puede estar presente, por eso estoy yo, entonces ahí el cambio que se hace. Puede ser que escuchen una vocecita que sea Feli acá, que está presente con nosotros. Bueno, espero que estén todos muy bien. Florencia, acá vi tu mensaje, no hay drama, no vamos a ver ningún tema nuevo en sí porque lo que tiene que ver con extinción, modificación y adecuación, más que es extinción de los contratos el tema. Hay un video del autor obligado que ya está publicado. Yo estoy queriendo entrar al campus, no sé si a todos les pasa lo mismo y no me deja ingresar. Me dice que me está por atacar un virus, no sé, en otras plataformas no me Agus, pasa, pero no eso sé ustedes. pasó, a varios les estuvo pasando hoy, no sé si vos lo intentaste del celu o de la compu, pero por un Sí. problema del antivirus. Que por ahí Ah, si se te desconectó el sí, antivirus, por ahí a todos sí. les pasó eso hoy. Yo ahora estoy pudiendo entrar sin ningún problema. Cami, ¿vos podés? Sí, también pude entrar hoy. Por eso. Yo del celular no probé, pero ahora cuando pruebe les digo, pero quería, o sea, está todo listo y no hay que publicar nada más en plataforma, ya tienen todo para estudiar, inclusive el Power que vamos a ver hoy ya lo tienen. Pero bueno, era para ver si era un problema en sí de todos o me pasaba a mí nada más, así que me quedo tranquila. Yo después me fijo con el teléfono. Me parece que somos muy pocos, esperamos hasta ahí 35 y empezamos a repasar el tema de extinción, ¿sí? Mientras tanto voy pasando asistencia. Agustina, buenas tardes. Te hago una consulta. Buenas tardes, Gustavo, sí, decime. Te quería preguntar si cuando vayamos a rendir nos pueden expedir algún certificado de examen y eso para presentar en el trabajo. Lo que yo publiqué era que el Gustavo, centro de sí. estudiantes, claro, con el centro de estudiantes se tenían que contactar antes, ¿no? Sí, 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 no me hace escriben falta a mí que. por privado y yo se los hago. Ah, Claro. buenísimo, genial, genial, Cami, Yo se los perfecto. hago en PDF y se los mando vía WhatsApp o mail como les quede mejor. Muchas gracias. No, de nada. Perfecto, entonces, muchas gracias, Cami, genial. Agus, te hago una pregunta. Va, me contestás cuando quieras. El lunes cuando rindamos, que vamos 18:30, Sí, decime. ¿vamos a rendir por lista o vamos a entrar por grupos? Lo que me indicó la doctora hace un minuto es que van a entrar de a 3 o 4. Perfecto. Yo organicé todo por las dos, porque son plan nuevo y plan viejo. Sí, Yo sí, los por eso. mezclé por orden alfabético. Y ya la doctora tiene el listado de todos los ingresos de ustedes, las veces que se conectaron, las veces que asistieron a clase, todo yo lo hice por orden alfabético, pero mezclando las dos comisiones. Tal Bien. vez la doctora siga el orden alfabético de las comisiones en conjunto, digamos, plan nuevo y plan viejo, ¿sí? Lo que me indicó es que, bueno, 18:30 tenemos que estar ahí en la facultad, salvo los que tengan, por supuesto, La la exención excepción. de estar, claro, exacto, de estar presente, y de ahí van a entrarse de a grupos de a 3 o de a 4, y ahí va a empezar cada uno con un tema que preparen, ¿sí? En eso, preparen un buen tema, más allá de que, bueno, hay veces que uno llega más ajustado y prepara algún tema, pero generalmente el que prepara un Es, tema importante tiene más, o sea, más, y le sale bien, por supuesto. Lo que se hace generalmente, la doctora pregunta una o dos cositas más y los libera, ¿sí? Pero bueno, eso es todo, depende, el tema que uno elige o tiene sea, eso. ¿es obligatorio elegir un tema o yo pensé que podíamos ir y que nos pregunten directamente? Porque cada vez que he Si vos, elegido tema nunca me va bien. no, si vos preferís eso, lo manifestás ahí. Hay muchos que lo que prefieren es empezar con un tema.
generalmente, pero bueno, hay veces que no. Entonces lo podés presentarte así, no hay ningún drama, ¿sí? Gracias, Agus, perdón. No, de nada. Bien, bueno, voy a empezar a compartir pantalla con el tema de extinción. Ay, no tengo... No, espera que ahora entro del celu y te hago anfitriona, pero bancame. Ah, buenísimo, 5 vos minutos. podés también, no, porque veo que Jessica no estaba y yo digo, ay, no. Sí, no se Jessy está trabajando. Bien, bien, No sé si ya perfecto. salió. Bien. No sé si vos, Cami, estás en el centro de estudiantes Las dos, sí. y vos también, Juliana, porque teníamos la duda con Mariana, si no me equivoco, Mariana Bosata, que es de Balcarce. No sé si alguien le contestó si ella se encuentra como dentro de las excepciones o va a estar presencialmente, porque no se comunicó. Ella se Sí, tendría, estaba viendo su tema. ¿Cómo? claro, ella se tendría que haber comunicado con la Secretaría Académica y Secretaría Sí, es que en Académica le realidad, tendría. es que en Bien. realidad ella mandó el mail, pero nunca se lo respondieron y Jessie estaba encargándose de eso, a ver qué podía hacer. Bien. Si no, le iba a avisar con tiempo para que viaje. Ok, porque estamos a viernes, es el lunes el parcial. De Mabel ya sabemos desde que comenzó la cursada la situación, pero de Mariana no sabemos, y bueno, por ahí ustedes ya tenían conocimiento de esto, pero bueno, no hay problema, esperamos entonces. Cualquier cosa el mismo lunes nos avisa. Ahí entro del celu, Agus, bancame de 3 segundos. Perfecto, perfecto. Agus, mientras yo te hago una consulta, yo suponte entro 18:30 como si estuviese en la facu, igual, me conecto con esta ID y contraseña y Sí, espero. exactamente, Mabel. Vamos a usar el mismo ID, la misma contraseña, exacto. El espacio va a ser el mismo. Exacto. Ok. Si Sí, no no me- sé si vamos a comenzar con vos o vamos a comenzar con, de momento, al principio con algunos que estén presencialmente, hacemos con vos, no lo sé a eso hasta el lunes, ¿bien? Pero Bien. estate preparada a las 18:30, conectadas con ese ID para en caso de que así lo decida, tal vez la doctora quiera comenzar con la parte asincrónica, digamos, con la parte por Zoom y después los presenciales, ¿sí? Pero todavía no lo tenía definido, ¿bien? Bien, bien, gracias. Espero No, no de nada. espero no irme, porque soy de No. las que huyo. No, no te vas a ir, Mabel, por favor, que estás. Tenés de 10 clases que tuvimos, bueno, con hoy 11 presentes, no faltaste ninguna clase. Tenés No. buenos ingresos. Así que no, hay Bueno, chicos que tienen 5 o 6 ingresos. Es algo increíble, que en 2 meses, 5 ingresos es muy poquito. Así que vos, Mabel, tenés Listo, muy buen Agus. concepto. Perfecto, muchas bueno. gracias. Gracias. Así que, no, de Eso me nada. Así que alienta. sí, obvio, todos tienen que estar. Los que están acá presentes, todos van muy bien. Así que Sí. todos se presentan tranquilos, nada de ponerse locos, ninguno de hacerse para atrás, por favor, eso no, ¿eh? Todo es el Bueno, lunes. no. No, Todos, no, todos. Mabel, no, por favor. No, no, Bueno, voy a no, empezar no. a compartir, cualquier cosa ustedes me dicen. No es en profundidad, sí, porque es un tema que siempre a la doctora Obligado le gusta desarrollar, tienen un soporte, una clase en vivo, tienen en video con otro del año pasado, con los alumnos del año pasado, donde explica todo lo que tiene que ver con extinción. Cuando hablamos de extinción, hay distintos modos que puede llegar a finalizarse un contrato. El que propone el artículo 1076 es la rescisión bilateral, es el distracto. Fíjense que con la imagen que nos brinda en el Power la doctora Obligado es de común acuerdo. Ambas partes en la contratación deciden ponerle fin a ese contrato. ¿Sí? En este caso es rescisión bilateral por acuerdo mutuo. ¿Sí? Hay un consenso, hay un distracto. Ambas partes deciden ponerle fin a el acuerdo celebrado, al contrato celebrado. Y luego vamos a tener los distintos modos, pero que en ese caso la extinción es promovida, es generada por la manifestación de voluntad de uno solo de los contratantes. Y tenemos distintos modos de extinción, depende la parte que sea de ese contrato, ¿sí?
tenemos acá, ¿ven? El artículo 1077, extinción, acá nos habla de los supuestos, y el 1078 es muy importante, porque estas son las disposiciones generales para todos los distintos modos de rescisión unilateral. ¿Sí? El 1078 no pueden dejar de estudiarlo. ¿Sí? Es muy importante y generalmente la doctora pregunta todos los incisos. Es un artículo extenso que tiene muchos incisos, pero ustedes traten de como darle una denominación a cada inciso, ¿sí? Como una regla memotécnica para estudiarlo. Bien, pero el 1078 generalmente lo pregunta la doctora obligado, así que a prestar atención con esto, ¿sí? Cuando hablamos de los modos, tenemos lo que es la rescisión unilateral, la revocación y la resolución. También tenemos el modo de extinción que nos habla de la renuncia, ¿sí? Cuando hablamos de revocación y de renuncia, deviene de la voluntad unilateral de uno de los contratantes, pero si hablamos de revocación, es la fase activa del contrato. Lo vamos a ver en especial cuando ya ha pasado este primer parcial. En cada uno de los contratos vamos a ver quién es la fase activa y quién es la fase pasiva. En el contrato de mandato, por ejemplo, el único que podría revocarlo es el mandante, ¿sí? Es a la parte a la que se realizan actos jurídicos en su interés, no el mandatario, sino el mandante, la fase activa. Siempre el ejemplo clásico de esto es el de Diego Maradona y el de Coppola, ¿sí? Había un contrato de mandato, por ejemplo, y el que puede revocar ese contrato es solamente Diego Maradona, ¿sí? Es la fase activa de ese contrato, ¿sí? A diferencia de lo que es la renuncia. La renuncia es un modo extintivo, también por manifestación de voluntad unilateral, pero que el que renuncia en este caso es la fase pasiva de ese contrato. En el ejemplo de Diego Maradona y de Coppola, el que renuncia sería Coppola, ¿sí? El único que podría hacerlo. Maradona no puede renunciar porque es la fase activa, la fase de ese contrato. Bien, entonces la forma de extinción por ejemplo, pérdida de confianza. Van a ver que el contrato de mandato es un contrato en donde es esencial la confianza que se tengan los contratantes. Un minutito, ¿eh? Bien, es esencial la confianza que se tengan los contratantes. Principalmente de mi parte, ¿sí? Si yo le pido a Camila que realice actos jurídicos en mi nombre y en mi interés, ¿sí? Necesito obviamente tener confianza con Camila. Lo vamos a ver después en contrato de mandato y es un contrato que ustedes se lo tienen que saber como el Ave María porque es importantísimo. Pero les voy adelantando algo de esto, de que tiene que ver esa función social que tiene ese contrato, principalmente la confianza. Si yo empiezo a dudar de Camila, de las funciones, y la verdad que yo no sé si me está rindiendo bien cuentas, yo no sé si está haciéndolo bien y demás, si pierdo esa confianza, lo que hacemos es, lo que puedo llegar a hacer desde mi fase activa, es revocar ese contrato de mandato. Si Camila, la verdad que está cansada de mí, sí, la verdad que no la aguanto más, me tiene cansada, todos los días quiere que yo vaya y haga esto, lo otro, que pague todas las cuentas, que esto, la verdad que voy a renunciar porque me cansó, o porque tengo otro trabajo mejor, bueno, renuncia, pero es de la fase pasiva, ¿sí? Fíjense que depende de quién sea en el contrato, justamente es un modo extintivo u otro, ¿bien? Y la resolución es un modo extintivo, pero que deviene de un incumplimiento, bien, y es lo que se denomina también el pacto comisorio. El pacto comisorio puede ser expreso o tácito, ¿sí? Acá siempre estamos hablando de declaración la declaración unilateral de justamente de manifestar esta idea de extinguir este contrato. Siempre y cuando hablamos de resolución, de revocación, de renuncia, de rescisión unilateral, es unilateral, ¿sí? El único supuesto en común como un consenso es la rescisión bilateral. Los demás se tratan de supuestos de extinción que son unilaterales. Revocación, renuncia, resolución, acá hay un incumplimiento. Bien, obviamente que en los contratos, aquella parte que se ve perjudicado por el incumplimiento de la otra, el Código Civil y Comercial le brinda ciertas herramientas, obviamente, para restablecer ese equilibrio perdido en esa balanza
que debe mantenerse en ese contrato, en la vida del contrato, ¿bien? Y una de ellas es justamente la resolución, que van a ver que lo que tiene característicos, porque además ustedes tienen que saber, cuando hablamos de los modos extintivos, los efectos con los que van a generarse estos modos extintivos. Si hablamos de rescisión, y si hablamos de revocación, y si hablamos de renuncia, los efectos son de ahí hacia el futuro. Bien, lo que se cumplió, se cumplió. En cambio, si hablamos de resolución, el modo extintivo es con efecto retroactivo. Las partes van a tener que, obviamente, reintegrarse, devolverse aquellas obligaciones que hubieran cumplido cada uno de ellos. Obviamente, con los efectos y los modos especiales que se van a ver en la parte especial, ¿sí? Pero en principio es eso. Si hablamos de resolución, es justamente que ustedes tienen que, luego el código van a ver después, que lo va a ir indicando la doctora Obligado, el código tal vez denomina el modo extintivo de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque tal vez ese modo extintivo no puede aplicarse por el efecto, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, si hablamos de un contrato de locación, ¿sí? Del contrato de locación. Mabel me alquila a mí un departamento, divido el departamento, pero yo el domingo me gano el Kini 6, entonces lo que hago es decirle, mira Mabel, con el Kini 6 me voy a comprar un departamento, porque por fin tengo la plata para hacerlo, ¿sí? Así que vamos a extinguir este contrato. ¿Ustedes cuál entenderían que sería el modo extintivo? ¿La resolución o no? La resolución. ¿Y qué efecto, y cómo se aplicaría, Paula? A ver. Si la resolución, acuérdate, ¿con qué efecto? Efecto retroactivo era. Bien. Entonces, ¿qué se tendrían que devolver los contratantes? Uno para ahí le tenía que devolver, no sé si se me complicó con lo de, porque uno le devuelve la cosa, o sea, el alquiler, a la otra persona. Sí. Y pero yo no sé cómo le devuelvo el tiempo que yo usé el departamento, Mabel. No, eso no se devuelve. No. Por Claro, eso fíjense. eso iba a preguntar. No se devuelve, ¿no? No, es que no le cabe al contrato de locación la resolución, el modo extintivo resolución, porque no le puedo devolver una cajita el tiempo que yo usé el departamento a Mabel. No se lo puedo devolver, no hay forma de devolvérselo. Por eso es que si se extingue el contrato es con efectos hacia el futuro. ¿Sí? No podrían, entonces, el modo extintivo resolución para el contrato de locación no podría configurarse. Pero eso lo van a ir viendo luego en cada contrato. ¿Sí? Pero es importante que esto sea, porque esto generalmente lo pregunta la doctora Obligado en el sentido a locación, porque el código habla de, cuando habla de locación, que ustedes no lo tienen que saber en este momento, pero generalmente, ella inclusive en la clase que está publicada hace referencia a esto, escúchenla por favor, esa clase es importante. Siempre habla de este ejemplo porque cuando veamos locación van a ver que dice las partes resolverán el contrato, algo así, si no me equivoco, entonces usa como modo extintivo la resolución cuando no aplicaría, porque no podemos devolver el tiempo que usamos ese inmueble. ¿Cómo lo devolvemos? No tenemos forma. El alquiler, el precio locativo, digamos, mensual o como lo hubieran pactado, sí se podría devolver. Lo que no se puede devolver es el tiempo que yo usé ese departamento, ¿sí? En ese sentido, igual después ustedes lo tienen que analizar con esta lógica más allá de la teoría. ¿Sí? ¿Qué devuelve la otra parte? En el contrato de compraventa sí es fácil, porque la cosa y el precio que pagué, ¿no? Pero cuando hablamos de otros contratos, que es más difícil ver qué devuelve y qué no, vemos, sí, en ese caso, cuál es el efecto que aplicaríamos, ¿bien? Entonces, estamos hablando siempre de resolución, revocación, renuncia, rescisión unilateral, y cuando hablamos de común acuerdo, hablamos del distracto, hablamos de la rescisión bilateral del 1076, ¿sí? Cuando hablamos de resolución, ¿sí? Está el artículo 1070, a ver, acá, pacto comisorio expreso y tácito. ¿Qué pacto comisorio es lo que se denomina la cláusula resolutoria, el modo extintivo resolución? ¿Sí? Anteriormente se denominaba el pacto comisorio.
Si hablamos del pacto comisorio, tenemos que saber que las partes lo que pueden hacer en todas sus contrataciones es incluir a través de una cláusula de forma expresa qué incumplimientos habilita a que la parte pueda hacer uso de esta facultad extintiva, ¿sí? De forma expresa los contratantes determinan, frente a este incumplimiento y este incumplimiento, yo tengo la posibilidad de pedir la extinción del contrato. ¿Bien? Una vez que se configure ese incumplimiento, obviamente me queda habilitada la vía para pedir la extinción. Pero, ¿qué pasa en aquellos contratos en que no se hubiera dispuesto de forma expresa estas cláusulas resolutorias? Bueno, el Código Civil y Comercial también prevé lo que se llama la cláusula resolutoria implícita o el pacto comisorio tácito. En ese caso, a diferencia de lo que es la cláusula resolutoria expresa, ¿sí? nos requiere ciertos requisitos para que pueda efectivizarse esta cláusula, ¿sí? Cuando se trate de un contrato bilateral en que no hayan previsto los contratantes en su contrato, por una resolución expresa, los motivos que podrían generar la posibilidad de dictar la extinción, ¿sí? ¿Qué requiere, qué exige el artículo este? Exige que obviamente que se trate de un incumplimiento de los que están dispuestos en el 1084. Cuando hablamos del 1084 hablamos de un incumplimiento de tipo esencial, y ahora vamos a ir a este artículo, ¿sí? Que no se, es decir, no cualquier incumplimiento habilitaría para que de forma tácita, de forma implícita pueda recurrir este día, sino un incumplimiento esencial, que sea importante, ¿no? Porque recuerden siempre de que lo que prima en materia contractual es justamente la conservación del acto jurídico. ¿Bien? Entonces, tenemos que hacer todo lo que esté a mano para mantener vivo nuestro contrato. La última opción, en su caso, la última herramienta a la que yo acudiría, o el que el Código Civil y Comercial pretende que los contratantes acudan, es a la extinción. ¿Sí? ¿Tenemos que hacer todo para que el contrato siga vivo, dijiste? Claro, sí, siempre conservamos el acto jurídico contractual. Bien, obviamente que si se trata de un incumplimiento de tipo esencial, por supuesto. Perdón, voy a dejar de compartir un segundo, porque no está, quiero ver que no sea, bien, perfecto, no. Porque estoy viendo que no sea la doctora obligada, porque me dijo, estate atenta, puede ser de que ingrese o no, entonces estoy atenta que si me manda un mensajito, sí, perdón por eso. Vuelvo a compartir pantalla. Sí, la idea es que siempre el contrato se mantenga vivo. Lo que se prioriza siempre es, igual que en saneamiento, ¿sí? Reparar, curar, mantener vivo nuestro contrato. Ahora bien, por supuesto, si acudimos a todas estas herramientas y aún así no pudimos salvar, reparar, reavivar nuestro contrato, y sí, obviamente que el código nos brinda la posibilidad de liberarnos de esa contratación, ¿sí? Porque si no, obviamente que sería antieconómico mantener a un contratante atado a un negocio jurídico del que obviamente se ve exclusivamente perjudicado. Pero primero se priorizan todas aquellas herramientas que tienden a reparar o a reavivar nuestro contrato, ¿sí? Por eso mismo, cuando las partes no hubieran pactado aquellos incumplimientos que habilitarían a que pueda liberarme de esa contratación, podemos recurrir a este modo extintivo, pero requiere ciertos recaudos. Primero y principal, que se trate de un incumplimiento en los términos del artículo 1084. El artículo 1084 es justamente el incumplimiento esencial, ¿sí? Y si ese incumplimiento es parcial, debe privar de manera sustancial de lo que yo razonablemente tenía derecho a esperar, ¿sí? Cuando es parcial, o sea, me priva del derecho que yo tenía de forma sustancial. Si es parcial, pero que me prive de forma sustancial, de forma importante el derecho que yo tenía de esperar, ¿sí? Si es parcial, pero esa parcialidad de incumplimiento no hace a lo que yo verdaderamente tenía derecho a esperar, no pasaría nada, ¿sí? Pero sí, cuando hablamos de algo que priva, eso que está sin internet, no hay problema. Sí, cuando priva, obviamente, de forma sustancial de lo que yo tenía derecho a esperar de esa contratación.
¿Cuándo sería un incumplimiento esencial? Debe ser esencial, por ejemplo, cuando el incumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. El ejemplo que vemos siempre en esto es, cuando yo voy a una mueblería y pido este ropero, ¿no? Y después me quiere dar otro. No, yo el ropero que quería era ese, no otro, ¿sí? Cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato, ¿sí? La posibilidad la imposibilidad de sustitución en su caso. O cuando el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor. El ejemplo clásico es justamente el caso del vestido de novia. Si yo lo voy a ver a Benito Fernández para que me confeccione el vestido de novia, es para que me lo entregue el sábado a la tarde, ¿sí? Para que yo me lo ponga el sábado a la noche. Si me lo entrega el domingo a la mañana, no tiene ningún sentido mantener nuestro contrato vigente. Bien, es un incumplimiento archimega esencial, ¿sí? Lo mismo cuando el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. Lo mismo, cuando hablamos de ese mueble, no me pueden pretender sustituir con otro. Lo mismo cuando el incumplimiento es intencional. Yo le digo a Juliana, la verdad, Juliana, yo te voy a alquilar el juego de manteles que vos tenés para mi celebración de mi casamiento. Y me llama Juliana el sábado a la tarde y me dice, no te los voy a dar. Ya está, es intencional. O lo mismo... Agus, ¿te estás Sí. por casar? No, chicos. O hiciste no, mucho no. ejemplo con el casamiento. No, sé si no, querés decir algo. no. Por el momento no, todavía no he tenido ninguna propuesta. Ah, bueno, Justo por ahí, no hoy no sabés. está en casa, hoy no está acá, así que no me puede escuchar. Pero bueno, ya hace 10 años que estoy con Emiliano y todavía nada, chicas, nada. Bueno, Lo después le voy a llamar avisamos cualquier cosa. Después le le mandamos a avisamos. Emiliano que querés vestido de novia de Benito Fernández. No sé si... Generalmente usamos esos ejemplos, o antes cuando estaba la doctora Riera, generalmente los ejemplos eran de muerte. Entonces yo generalmente mis ejemplos son de casamiento, y los vamos cambiando, como que por cuatrimestre tomamos como un ejemplo y lo mantenemos durante el... Cuando yo empecé, que empecé a ir todos los días con la doctora Riera y con la doctora Obligado y el doctor Chiesa en su momento, siempre me tomaban de ejemplo a mí y siempre en el ejemplo era de muerte, que yo me moría, que me pasaba algo. Entonces por eso trato de buscar otro ejemplo, nada más. Pero bueno, ojalá que algún día me proponga casamiento, chicas, yo les aviso cuando lo haga, ¿sí? Lo mismo cuando ha sido, ese incumplimiento ha sido obviamente anunciado por una manifestación seria y definitiva. En el ejemplo, Juliana me dice, no voy a cumplir, no lo voy a hacer, no te entrego los manteles, no te entrego la vajilla. ¿Sí? Hay una manifestación, entonces es esencial, porque ya me dijo que no va a cumplir, entonces ¿para qué voy a seguir obviamente atada a esta contratación? ¿Sí? Además de que ese incumplimiento sea esencial en los términos del 1084, el deudor tiene que estar en mora, ¿sí? Cuando hablamos de la mora se produce por el mero transcurso del tiempo, ¿sí? Ojo acá, no tiene que estar la parte que demanda o que haría uso de esta facultad extintiva en lo que es la mora creditoris. Es decir, que no prestó la colaboración necesaria para que el deudor ejecute la obligación a su cargo. ¿Sí? Es decir, si yo no presté colaboración para que Benito Fernández, no fui a las pruebas para que Benito Fernández me termine el vestido de novia, está en mora porque nunca fui a hacerme ninguna medida, no lo fui a ver, no me lo probé. Entonces, ¿qué me va a entregar? Un mantel no puede, ¿sí? Si estoy en mora creditoris, no puedo hacer uso de esta facultad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente acuérdense que el principio medular en materia contractual es el principio de buena fe. Cuando hablamos de mora creditoris, aquel que pretende hacer uso de esta facultad extintiva es el que no cumplió con la parte de su contrato, entonces sería como un sancionar a la mala fe del que lo propone. ¿Bien? Además de que se tiene que tratar de un incumplimiento de tipo esencial, que tiene que estar en mora, el acreedor, ¿sí? Exclusivamente cuando hablamos de las cláusulas resolutorias implícitas, acuérdense siempre esto, si estamos de forma expresa, una vez que se configuró ese incumplimiento, la parte obviamente perjudicada tiene derecho a hacer uso de la facultad resolutoria expresa que está previsto en su contrato.
si no está expresa en su contrato y se tratara de un incumplimiento esencial conforme al artículo 1084 y el deudor está en mora, vamos a seguir este procedimiento. Bien, este procedimiento que estamos viendo no aplica para la cláusula resolutoria expresa, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta y sepan diferenciarlo. ¿Por qué? Porque si se tratara de un supuesto en que hay un incumplimiento de tipo esencial, que el deudor está en mora, no hay ninguna cláusula resolutoria expresa, el acreedor que pretende liberarse de esta contratación tiene que emplazar al deudor, ¿sí? Bajo apercibimiento expreso de resolución total o parcial de ese contrato, ¿sí? Tiene que emplazarlo, tiene que intimarlo, obviamente mediante un medio fehaciente, bajo apercibimiento de resolución total o parcial, ¿sí? Una vez, ¿para qué? Para que cumpla en un plazo no menor a 15 días, excepto que de los usos o de los índoles de la prestación resulte la procedencia de uno menor. Fíjense que acá, tal como lo dice esta Filmina, en los casos en que no hubiera sido prevista de una forma expresa una cláusula resolutoria, se le tiene que brindar al deudor la posibilidad de cumplir. Por eso lo intimo, lo emplazo a cumplir bajo apercibimiento de resolución total o parcial. Si no lo hago bajo este apercibimiento, no voy a tener esta consecuencia como modo extintivo, ¿sí? No hay problema. No hay problema. Sí, lo tengo que intimar bajo apercibimiento de esto, bajo apercibimiento de resolución total o parcial. Vencido ese plazo de 15 días o el que resulte menos de la índole de la prestación. O un ejemplo de esto que puede ser, ¿sí? Resulta que Paula es la que me tiene que hacer mi vestido de novias, o pongamos el vestido de civil, ¿sí? Me caso el viernes al mediodía en el registro civil de calle Independencia, ¿bien? Y me lo tenía que entregar el miércoles. Estamos a miércoles a las 8 de la noche. Un segundito. Ay, no puedo dejar de compartir. Muy bien, perdón. En ese caso, si Paula a mí me tenía que entregar el traje el día miércoles y son las 8 de la noche y aún no lo ha hecho, no la voy a intimar por 15 días para que me entregue el vestido, el traje, porque me caso el viernes, ¿sí? La voy a intimar por el tiempo, obviamente, que resulte, ¿bien? Por un día, por 2 días, ¿bien? Pero no es que le tengo que dar 15 días necesariamente, ¿sí? Por eso es que el que resulte de los usos, ¿bien? Resulte de la procedencia uno menor. Si estamos a miércoles, no me lo entrega, en mi caso el viernes la voy a intimar por un día y medio, no por 15 días, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es importante. Había frustración del fin. Sí, exactamente. Claro, exacto. Es un incumplimiento de tipo esencial, sí, exacto. Es como decís, Daniel, sí. Por eso mismo no la voy a intimar por 15 días. Porque no tiene sentido intimarla por 15 días si me caso el viernes, ¿sí? Esto siempre, como les digo, siempre que se trate de una cláusula resolutoria implícita, el hecho de intimarlo bajo apercibimiento, ¿sí? Por este término de 15 días. Si nosotros hubiéramos en nuestro contrato previstos qué incumplimientos generarían la posibilidad que yo me pueda liberar de esa contratación, todos estos pasos no los hago, ¿bien? Todos estos pasos se evitan. Pero si no lo hice y me quiero liberar y se trata de un incumplimiento esencial y se encuentra el deudor en mora, bien, lo intimo para que cumpla bajo apercibimiento total o parcial de resolver ese contrato. Ahora bien, transcurre ese tiempo que le di para cumplir, supongamos que no se tratara de un supuesto de excepción y se tratara de 15 días, vencido ese plazo de 15 días y la otra parte no ha efectuado ningún cumplimiento, el contrato se extingue, ¿sí? Ahora bien, fíjense que lo que nos dice también el artículo es que cuando este requerimiento, esta intimación, este emplazamiento, ¿sí? No va a ser necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento. Es lo que les decía.
Paula no me entrega para el viernes al mediodía el traje para el civil, ¿para qué la voy a intimar? No tiene sentido intimarla después de las 12 del mediodía. Yo me iba a casar a las 12 y no me lo entregó. Bueno, venció un plazo esencial para el cumplimiento. O cuando Paula me dijo, mira, Agustina, el traje no te lo voy a entregar, ¿para qué la voy a intimar si igual no voy a cumplir con mi cometido? ¿Sí? O cuando me dice, Paula me llama, Agustina, discúlpame, tuve un accidente en la ruta, no voy a poder. El cumplimiento en ese caso es imposible. Bien, en todos estos supuestos, si venció un plazo esencial, si la parte incumplidora ha manifestado la decisión de no cumplir, o cuando el cumplimiento resulta imposible, no lo intimo. Entonces, en ese caso, la resolución opera cuando la parte actora, el acreedor, ¿sí?, la declara y la comunicación es recibida por la otra. Bien, todos estos pasos que vimos siempre recuerden para el caso de cláusula resolutoria implícita o el pacto comisorio tácito. Si hay una cláusula expresa, los contratantes van a hacer uso de esta facultad una vez que se haya mediado el incumplimiento que hubiéramos pactado. Puede ser que cuando con Mabel señalamos nuestro contrato y establecimos que solo 2 incumplimientos podían generar el uso de la facultad resolutoria expresa. ¿Qué pasa después si no pactamos algún tipo de incumplimiento y resulta que Mabel me incumple nuestro contrato y para mí es esencial y está en mora? ¿Puedo hacer uso, habiendo dispuesto en mi contrato una cláusula resolutoria expresa, puedo hacer uso de la cláusula resolutoria implícita? Sí, por supuesto, sí, porque no se excluyen la una de la otra. Porque sí, si yo tomé la previsión de pactar ciertos incumplimientos que generarían la posibilidad de resolver el contrato, respecto de los que no pacté y de los que son esenciales y los que estén en mora, puedo hacer uso de la cláusula resolutoria implícita, ¿sí? Eso es importante que se pueda distinguir. Bien, y el artículo 1089 nos habla de la resolución por ministerio de ley. Bien, no va a ser necesario que se intime, que se implace, que se verifiquen todos estos pasos que hemos visto, cuando es la misma ley la que faculta declarar unilateralmente la extinción del contrato. Cuando la misma norma habilita a que se pueda declarar la extinción unilateralmente, ¿sí?, no voy a tener que hacer este paso a paso. Lo vamos a ver después, si no me equivoco, por ejemplo, en comodato, pero después lo vamos a ver. En la parte especial van a ver que hay ciertas disposiciones que se tratan de resolución por ministerio de ley. Es el mismo código, el que habilita, es la misma norma, el que habilita a que se pueda extinguir por voluntad unilateral sin hacer todos estos pasos que vimos hoy, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que cuando hablamos de extinción es muy importante los modos, cuando hablamos de resolución, de revocación, de renuncia, de rescisión unilateral, y de forma común estamos hablando de la rescisión bilateral, el distracto. El artículo 1078 es muy importante. No se pueden dejar de estudiar el 1078, ¿bien? Porque justamente son disposiciones generales para la extinción por declaración de una de las partes. Obviamente, ¿cómo se ejerce este derecho de extinguir unilateralmente? Comunicándole a la otra parte, ¿bien? Obviamente que esa comunicación, esa manifestación de voluntad extintiva, debe realizarse, obviamente, a todos los sujetos que integran la relación contractual. ¿Sí? Si somos 2, si somos 20, a los 19 restantes le tengo que poner en conocimiento mi voluntad extintiva. ¿Sí? Esta extinción del contrato, ¿cómo puede declararse? Extrajudicialmente o se puede demandar ante un juez. ¿Sí? La demanda se puede interponer inclusive cuando no se haya cursado la intimación para el caso de pacto comisorio tácito, perdón, o cláusula resolutoria, ¿sí? Implícita, ¿sí? Por más de que yo no lo intimé, lo puedo demandar y el juez será en su caso el que va a tener que intimarlo, el que ordene a través de su despacho, el que ordene intimarlo por el plazo que se disponga por ley. Bien, entonces, el primer inciso nos habla de la comunicación, ¿sí? Comunicar a la otra parte. El segundo inciso nos dice cómo la articulación, judicial o extrajudicialmente.
El tercer inciso nos habla de la oposición de la otra parte. ¿Se puede oponer la otra parte? Sí, por supuesto, se puede oponer. ¿Cuándo? Cuando el que manifestó la voluntad extintiva no cumplió o no está en condiciones de cumplir. ¿Bien? Me estás pidiendo, me estás declarando la resolución porque supuestamente verificaste un incumplimiento de mi parte, pero vos no cumpliste. Bien, entonces en ese caso se puede oponer. Entonces el primer inciso nos habla de comunicación, el segundo inciso nos habla de la articulación, el tercer inciso nos habla de la oposición. Bien, la parte que es demandada por extinción puede oponerse. Bien. El cuarto inciso nos habla de que la extinción del contrato no se va a quedar afectada por la imposibilidad de restituir de quien no la declaró. Es decir, esto es, obviamente, cuando hablamos de restitución, el modo extintivo, ¿para qué modo extintivo en su caso habría restitución? De lo que vimos ahora. ¿Cuál es el modo extintivo para ustedes en que las partes tendrían que restituirse en su caso? A ver si alguno se anima. Revocación, renuncia, rescisión unilateral, rescisión bilateral o resolución. La revocación, no. El que vuelve todo al estado anterior, como vos decís, Daniel, tiene otra denominación. No escuché bien la pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor, Agus? ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? No la escuché bien. Bien, perfecto, sí, no hay problema. ¿En qué modo extintivo? Fíjense que este supuesto nos habla de restitución, pero este inciso sería solamente para un modo extintivo. Recuerden, ¿en qué modo extintivo las partes se tendrían que restituir en su caso? O sea, Daniel, vas bien, pero hay un error en la denominación del modo extintivo. El de resolución, exactamente. El de resolución. En resolución es con efecto retroactivo. Revocación, renuncia, rescisión es con efectos hacia el futuro. Bien, entonces, si es con efectos hacia el futuro, en la revocación, en la renuncia, no se restituye nada. Se me cruzaron, no hay problema, ¿sí? Por eso, Daniel, venías bien, porque la teoría la tenías, es que vuelve al estado anterior, solamente que había ahí un error en la definición, o sea, en nombrar el modo extintivo, ¿sí? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Este inciso no sería ni para revocación, ni para renuncia, ni para rescisión, porque restituir, en su caso, solo corresponde al modo extintivo resolución, ¿sí? Después, el próximo, a ver, ¿por qué no me mandan? Bien, bien. La parte, el inciso E nos dice que la parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de daños. ¿Sí? Esto es importante también. La parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por pedir el cumplimiento y la reparación de daños en su caso. ¿Sí? Igualmente, no impide que yo pueda demandar luego, si puedo demandar lo que es la extinción del contrato, no impide que después pueda deducir un... ¿Por qué? Vamos a reformular esto. Si yo pretendo extinguir el contrato, bien, un minuto, voy acá. Bueno, ahora sí, perdón. Si yo tengo la facultad de extinguir ese contrato porque se ha verificado un incumplimiento, tengo dos cosas para hacer. Puedo pedir el cumplimiento del contrato o puedo pedir la resolución del contrato. ¿Sí? Esas son las dos vías que yo tengo. Siempre ya para...
¿Se me cortó a mí sola? ¿Puede ser? No, amiga, nos pasó a todos. Sí, Bien, listo. Lo que es la reparación de daños, ¿sí? En ambos supuestos me permite. Ahora bien, si yo reclamé el cumplimiento, ¿sí? Después puedo pedir la extinción del contrato, ¿sí? Ahora, bueno, perdón. Entonces, si yo pedí el cumplimiento, puedo pedir lo que es también la reparación de daños, como así también cuando hablo de la extinción, también puedo pedir la reparación de los daños. Ahora bien, no pasa al revés, ¿sí? Si yo pedí la extinción, ¿me escuchan todos bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Me avisan cualquier cosa. Porque voy a dejar de compartir, a ver, porque me sale un cartel que tengo que alejar la pantalla, no sé si ustedes también lo ven. Ay, Sí, qué aparecía. horrible, pobre, horrible, me avisan, no. por favor. Ahora Me no avisan aparece. porque les cortaba toda la imagen, pensé que solo se me veía a mí, perdón. Ahora se ve genial, ay sí, perdón, no sabía que ustedes veían ese cartel horrible también. Perfecto. Ahora bien, si yo pedí la extinción del contrato, después no voy a poder pedir el cumplimiento, ¿sí? Porque lo más no abarca lo menos, pero lo menos sí abarca lo más. ¿Se entiende? No puedo, si pedí la extinción, después no puedo pedir, no, pero que me cumpla el contrato. No, ya pediste la extinción. No. Ahora bien, si yo primero empecé reclamándole el cumplimiento, sí después puedo ir a la solución más drástica, que es la extinción. Eso es importante, siempre se pregunta, ténganlo en cuenta. Si fui por lo más, después no puedo volver a lo menos. Ahora bien, si yo empecé por lo menos, sí después puedo ir a pedir lo más. ¿Bien? Eso siempre pregunta la doctora, ténganlo en cuenta. Siempre es de preguntar qué pasa si yo pedí la extinción y después puedo pedir el cumplimiento. Eso no se puede. ¿Por qué? Por el artículo 1078. Eso ténganlo en cuenta, generalmente lo preguntan, ¿sí? Fíjense, la comunicación de la declaración extintiva produce extinción de pleno derecho y posteriormente no puede exigirse cumplimiento ni subsiste el derecho de cumplir. Fíjense, el inciso F es el que nos dice esto. Bien, pero en los casos en los que es menester un requerimiento previo, ¿sí? El requerimiento previo nos habla exclusivamente para el caso. Por eso es importante el 1078 porque nos habla de todos los modos extintivos, pero hay ciertos supuestos de que exclusivamente le corresponden a un modo extintivo y no a otro. El inciso D nos habla de una restitución. La restitución solo operaría para el caso de resolución, no para revocación, no para renuncia y no para resolución. ¿Sí? Todos estos supuestos, fíjense que son hasta el H, o sea, es largo el 1078. ¿Sí? Así que con el 1078 se sientan el sábado a la tarde, mañana a la tarde, el domingo a la tarde, y se ponen ahí a estudiar porque es largo, es complejo, ¿sí? Eso lo estudian con detenimiento, es de consultar, es de preguntar en 1078, ¿sí? El 1082 nos habla de la reparación de los daños, el 1083 nos habla de la resolución total o parcial, que es lo que les decía, y todo lo que tiene que ver con pacto comisorio tácito. Cuando hablamos de extinción, recuerden siempre de voluntad, de común acuerdo, como extinción bilateral, como distracto. ¿Sí? Voy a dejar acá de compartir pantalla, porque ahí terminamos de ver todo el power, más allá de que por favor vean la clase de la doctora Obligado también, en la cursada del cuatrimestre pasado. No dejen de escucharla, porque siempre hay un ejemplo que les sirve un montón. No dejen de escucharla si pueden, ¿sí? Así que bueno, no quiero seguir como sumándoles información porque sé que en plataforma hay mucho. Y bueno, repito lo que les informé al comienzo. Van a entrar de A3 o de A4 a las 18:30. El que quiera preparar un tema va a comenzar con su tema y seguramente luego la doctora Obligado, por supuesto, va a hacer preguntas, ¿sí? Lo que ha pasado en otras cursadas, que fue oral también, el que se prepara un buen tema y
y sabe de la presencia en plataforma, es ágil el parcial. Piénsenlo con lógica, más allá de lo que todos ustedes saben. Traten de razonar la pregunta. No se... Perdón, Sí. perdón, se me cortó un poquito. No llegué a escuchar. No sé en qué parte, Jessy. Estabas hablando del que arranca con un buen tema y ahí se me cortó. Por supuesto, luego la doctora pregunta, va a hacer alguna pregunta, pero lo que ha sucedido la última vez que tuvimos 150 alumnos que rindieron oral, se preparó el buen tema, se ve el concepto que tiene, se hace una pregunta que no se apuren a responder, no se apuren a responder así sin más, piénsenlo un minuto, tómense un minuto para respirar, para ubicarse y para responder. Una buena respuesta corta, simple, sin tanta cosa, es mucho mejor a veces. Y piensen antes de responderlo, razónenlo, porque generalmente la doctora hace preguntas que tienen que ustedes usar la razón, la lógica, con todas las herramientas que ustedes tienen. Bien, que obviamente no es fácil el parcial, por supuesto, porque están en tercer año, están a mitad de la carrera y ustedes van a ser futuros profesionales que el día de mañana van a atender a una persona que va a tener un conflicto de esta materia y ustedes van a tener que resolver. Pero quédense tranquilos que el espacio que siempre brinda la doctora Obligado es un espacio muy cómodo para que ustedes puedan rendir y puedan explayarse. Obviamente tengan cuidado con lo que hablan cuando dicen una palabra porque se pueden ir a otro tema y bueno, ahí empezamos a tambalear. Así que por favor en eso tengan cuidado, pero quédense tranquilos que es un espacio cómodo, ¿sí? Vayan estudiados. Sí, no sé quién me habla, no veo quién me habla. Paula, decime. ¿Qué temas nos recomendás como para empezar a hablar? Así como para que nos dé una ayuda a decir, bueno, Fíjense ustedes qué elementos de los contratos es un tema que se vio por 6, 7 clases. Se vio mucho elementos. Es un tema muy rico. Por ahí el que el que menos tienen para hablar es causa. ¿Viste? Si parecen con causa, son 2 artículos que mucho no hay para. Eso no sé. Fíjense de algún tema que sea. No. Formación de consentimiento así Sí, formación de consentimiento es un re lindo tema. Un re lindo tema. Todo lo que es entre ausentes, presentes, sí, es un lindo tema, lo dio la doctora Obligado, tienen mucho material, pero a veces que cuando se va con un tema como causa, es muy corto lo que tienen para explayarse, ¿sí? Después no sé qué tema podría ser. Hay veces, no sé, definición de contrato también. O sea, la definición de contrato es como que tendría que estar en todos los temas, ¿sí? Pero bueno, no sé, traten de ver eso, algún tema que ustedes se sientan fuertes y preparados también. No porque sea un tema fuerte, ustedes no, si no se sienten cómodos, fíjense ustedes, por supuesto, ¿no? Otra consulta. Creo que me hablaba, sí, Paula, decime, no sé, después seguís Daniel, me parece. Sí, no hay problema. Dale. Obligación de saneamiento. Es muy importante ese tema porque lo tengo medio flojo, por eso te consulto, porque escuché la grabación y la verdad que es bastante complicado para mí este tema. Y la obligación de saneamiento es medio así, como un tema, es que no puedo decirte que no puedo decirte que no. La obligación de saneamiento es uno de los efectos naturales de los contratos onerosos. No puedo decirte que no. No. Vas a tener ahí, por ahí, no es como un tema súper troncal, pero no tenés que dejar de estudiarlo, porque tal vez, o sea, como entran de a 4, tal vez uno de tus compañeros decidió rendir obligación de saneamiento, no sabe responder una pregunta y se te consulta a vos obligación de saneamiento. La verdad es que yo no podría decirles, pero sinceramente porque nunca en un parcial no se preguntó de un tema.
te puedo asegurar que siempre pregunta, tal vez no a vos, porque capaz que con tu tema arrancás joya, después te pregunta 2 o 3 cositas, capaz que ni te pregunta obligación de saneamiento, pero no te puedo decir que no, porque sí lo ha preguntado. Bien. El año pasado éramos 150 alumnos, entonces imagínate que se preguntaron todos los temas, todos. No quedó uno sin ver. Por eso no les puedo decir que obligación de saneamiento no es importante, porque sí, no Bien. puedo. Ahí, Paula, no puedo ayudarte. Ahí, por ahí, escuchate la clase de vuelta, leete un código comentado, si la clase no te quedó muy bien, un código comentado, andate a Borda. Ten en cuenta eso, que es un efecto natural de los contratos onerosos para reparar, curar, sanear, recomponer esa relación contractual que se vio afectada por un defecto en el derecho o en la materialidad de la cosa. Derecho de evicción, materialidad de la cosa, vicios ocultos, vicios redimitorios. Después ahí con las particularidades de cada uno de los temas, pero a eso no te lo complejices tanto de mirate los videos nuevamente. Sí. Lo que no te queda claro, anotátelo, cualquier cosa me escribí, yo el lunes voy a tratar de conectarme también a la mañana, en su caso, si hay algo que no te quedó claro, no hay problema, yo les respondo, ¿sí? Vos me escribís el lunes, o vos me escribís cuando quieras, yo no te puedo asegurar que te responda el fin de semana, pero el lunes sí, y no hay problema. No puedo decirte que dejes que no es un tema importante, porque estaría fallándote y sería un gran error de mi parte, porque lo ha preguntado, ¿sí? No puedo decirte que no. Bien, bueno. Así Listo, que ahí, a darle una vueltita de rosca Gracias, al tema. Agus. No, de nada, no, por favor. Daniel, ¿me querías preguntar algo? Sí, yo quería preguntar más que nada sobre la extensión de los temas, porque, qué sé yo, mi hermano que está cursando acá en la misma comisión, él, por ejemplo, iba a preparar, no sé, buena fe, creo, o algo por el estilo. Y yo por ahí lo vi como algo mucho más grande y yo iba a hablar de pilares de contratación y no sé, por ahí tenía para hablar un rato más, qué sé yo. Es que el tema vos ponele, lo mismo ponele pilares de la contratación. Tal vez vos arrancás bárbaro y ella puede que te corte en un momento porque siente que vos sabés, ya lo sabés de taquito. Claro, claro. O puede que te tenga hablando, que te escuche más porque hay algo que no le pareció bien, o que le guste escucharte porque vas muy bien. Entonces, eso es como que comienzan con su tema y cuando se ve que saben, obviamente no van a decir la buena fe es un principio, bueno, no cortamos, no, se deja un tiempo, Lógico, lógico. no, pero cuando se ve que el alumno tiene conocimientos de su tema, que está muy bien preparado, generalmente como que salta al ratito, ustedes preparen su tema completo, porque recuerden siempre que preparar su tema es completo, ¿sí? Si hablamos de buena fe, si hablamos de... ¿Y quién es tu hermano, Daniel? Estoy pensando. Gustavo Pitti, somos hermanos, pero tenemos distintos apellidos. O sea, bien. Yo digo, ¿quién? No, perfecto. No, y bárbaro. aparte que no nos Genial. parecemos en nada, así que... No, pero no era por eso, sino porque no, yo digo, ¿será que está fuera de la comisión? Pero no, perfecto, bárbaro, no hay problema. Está bueno buena fe, está bueno pilares de la contratación, son temas para lo que hay que... Sí, igual buena fe como que nos quedamos ahí. Sí, Claro, pero bueno. yo lo que le decía a él era eso, más que nada porque no sabía cómo iba a ser la extensión del tiempo que teníamos para rendir, digamos. Claro, puede ser que sea, depende también Claro, eso. Puede ser que claro. sea un ratito o puede ser que sea más extenso. Depende cómo se vaya realizando todo, ¿sí? Claro, tal cual. Así que bueno, los libero para que sigan estudiando. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el lunes. Dedíquense sábado y domingo, un fin de semana de estudio. Y quédense tranquilos que, bueno, acá saluda. Quédense tranquilos que va a estar... Cuidado. Y quédense tranquilos. Feli, basta. Así que quédense tranquilos que todo va a salir muy bien. Acá, bueno, saluda también Feli y bueno. Chao, Feli. Hola, Feli. Chao, Agus. ¿Cómo estás?
Los libero. Bueno, gracias. Buen Los fin. libero. Chao, buen fin de Gracias. Adiós, gracias. Chao, chao. Chao.